economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía de la entrevista de Radio YSUCA. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. Qué bueno que nos sintoniza. Este día vamos a hablar sobre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022. Quiero presentar a nuestros invitados. Giovanni Fuentes, él es coordinador de proyectos de transparencia de Funde. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Giovanni. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. También quiero dar la bienvenida a Jessica Estrada, directora de transparencia de Funde. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, hablemos sobre estos resultados que dio Transparencia Internacional, donde presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2022. Este es un informe a nivel mundial. Para comenzar, Giovanni, y para quienes nos están sintonizando y a lo mejor no han escuchado hablar sobre este índice de transparencia, explíquenos en qué consiste este índice de percepción de la corrupción a nivel mundial. De acuerdo. El índice de percepción de la corrupción es una medición que año con año lleva a cabo Transparencia Internacional. En las diferentes ediciones que ha realizado, ha aplicado, digamos, ha hecho esta evaluación en 180 países alrededor del mundo. Este índice trata de medir la percepción que diferentes actores de los países tienen relacionada con la corrupción en el sector público. En este sentido, los datos que arrojan estas evaluaciones se refieren exclusivamente a la percepción de la corrupción en el nivel público. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de los diferentes órganos del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, así como todas las instituciones que conforman el Estado, los diferentes estados, y también incluye a las municipalidades. Este índice se elabora a partir de información que obtienen diferentes instituciones de prestigio a nivel internacional, y a partir de los datos que arrojan estos instrumentos que se aplican a diferentes sectores, se elabora o se promedia una calificación que es la que obtienen los diferentes países alrededor del mundo. Para ese caso, El Salvador es evaluado por 7 instituciones que en diferentes momentos del año visitan los países, visitan en este caso El Salvador, entrevistan a diferentes actores públicos y privados, organizan la información, tabulan la información y la procesan. Y de esta manera obtienen un dato. El dato que obtiene cada una de las instituciones es la que al final elabora, con esta información se tiene un promedio, que en este caso es la nota país, es la nota que se le asigna a cada uno de los países. A nivel global, los países mejor evaluados que obtienen calificaciones cercanas a 100 son los que en el índice se posicionan en los primeros lugares. Y los países que obtienen puntajes cercanos a 0 son los que se ubican en el ranking en las últimas posiciones. En ese sentido, los países que obtienen calificaciones, puntaje alto, son los que se consideran bastante limpios, bastante transparentes, y los que obtienen una puntuación cercana a 0 son considerados muy corruptos. Este es, digamos, el procedimiento bajo el cual se elabora el índice de percepción de la corrupción. Provienen de datos externos. Para este caso, ninguno de los capítulos de Transparencia Internacional alrededor del mundo se involucra. Son datos que provienen de diferentes instituciones. Transparencia Internacional lo que hace es recopilarlos, organizarlos y al final elaborar los promedios para cada uno de los países, y esa es la calificación que se les asigna.
En este caso podemos decir no hay ninguna intervención ni de Transparencia Internacional en Berlín, ni de los capítulos nacionales en cada uno de los países. Sí, bueno, hablemos entonces, ya que nos ha explicado cómo es que funciona este mecanismo y cómo se saca este puntaje. Jessica, ¿cómo está entonces El Salvador en este índice de percepción de la corrupción? ¿Cómo nos ubicamos? Estamos, como diríamos en buen salvadoreño, bien fregados en materia de percepción de corrupción. Aplazadísimos. De hecho, nunca hemos pasado esta evaluación. Y si vemos el histórico, nos ubicamos entre 33 y 39 puntos. Esas han sido las puntuaciones mínimas y máximas en los últimos 10 años. Y la máxima calificación que se puede obtener es 100. Entonces, yo creo que nadie se siente feliz si se saca un 4 en un examen, donde puede sacarse 10, ¿verdad? Y generalmente uno pasa la nota si tiene ni siquiera 5, sino que es a partir de 6, 7 en algunos casos, ¿verdad? Entonces, estamos muy lejos de tener una calificación que nos permita sentirnos como que hay avance o que estamos mejorando o que en efecto se está combatiendo la corrupción en el país. Y para entrar un poco en materia ya con el resultado de esta última edición, bueno, Giovanni nos hablaba de generalidades respecto a la metodología que se utiliza o cómo se calcula este índice. Creo que es importante decir que para la edición 2022, la que presentamos ayer, el promedio global, o sea, en el mundo, ha sido de 43 puntos. O sea, tampoco es que el desempeño global esté siendo muy bueno. Dentro de estos que estamos generalmente aplazados, podemos decir que 2/3 de los países evaluados, son 180 en esta ocasión, se tienen una calificación menor a 50 puntos. O sea, igual estamos muy mal. Y 95% en los últimos años han mostrado calificaciones bajas, así, todos aplazados, pero hay un 5% que sí ha mostrado progreso, y estos son los países que nos permiten ver que es posible generar cambios que permitan cambiar la percepción que la gente tiene sobre la corrupción en cada país o territorio. En el caso de El Salvador, este año nos estamos ubicando en la posición 116 de estos 180 países evaluados, y la puntuación que obtuvimos es de 33 puntos de 100 posibles. El año pasado estábamos en la posición 117. Hemos perdido una respecto al año pasado. Y teníamos 34 puntos. Entonces, también perdimos un punto. Es decir, podemos hablar que variación de un punto, decimos, no es un cambio estadísticamente significativo, pero al final es una reducción en mi puntaje. Y generalmente cuando hay variaciones de 1 o 2 puntos hacia arriba o hacia abajo, decimos hay estancamiento en el combate a la corrupción, porque lo que sea que se está haciendo no está demostrando ser lo suficientemente malo como para bajar varios puntos de un solo, o lo suficientemente bueno como para mejorar en esta calificación. El problema con El Salvador ha sido que a veces nos damos el alegrón de subir un punto, subir 2, y al año siguiente igual bajamos 1 y al siguiente bajamos otro. Entonces estamos literalmente como el cangrejo, que no avanzamos, vamos un pasito adelante y luego uno para atrás o retrocedemos 2. Y en el histórico y el comparativo que podemos hacer con los datos del índice de percepción de corrupción, es interesante ver que, decía, la máxima calificación que hemos obtenido en El Salvador ha sido 39 puntos. Y esto nos remite a los años 2014 y 2015. De hecho, 2015 ha sido como nuestro mejor año porque tuvimos 39 puntos y estuvimos en la posición 72. Si nos vemos o nos comparamos con ese máximo puntaje obtenido, hemos pasado de la posición 72 en 2015 a la posición 116 en 2022. Y hemos pasado de tener 39 puntos a 33 este año. Es decir, retrocedimos 6 posiciones en este periodo de tiempo con estas variaciones que decía, que subimos un poquito y volvemos a bajar, pero solo en este año 2022. Y también en el 2017 hemos reportado 33 puntos. Estamos hablando de gestiones diferentes al frente del gobierno, ¿cierto? Pero somos nuevamente la peor versión de nosotros en el índice de percepción de corrupción. Los esfuerzos que se hicieron antes, los que se están haciendo ahora, no están siendo lo suficientemente efectivos como para decir, estamos avanzando en materia anticorrupción. Es sorprendente que hay países africanos que han logrado
una variación en este mismo periodo de tiempo de subir más de 10 puntos, por ejemplo. Pero ese cambio también es progresivo, no son 10 puntos que de un año a otro yo subí, pero sí voy consistentemente diciendo, bueno, subo un punto, subo otro, subo 2 el siguiente año y no retrocedo. Nosotros somos súper inconsistentes. Estamos estancados prácticamente. Estamos estancados si vemos los resultados de un año a otro o de 2 años en un periodo. Pero si ya vemos el comparativo de 10 años, de cómo estábamos en el 2012, 2013 o cómo estábamos en el 2015, donde tuvimos esta puntuación relativamente más alta, pero igual aplazados, sí hablamos de un retroceso considerable en cuanto a combate a la corrupción en el país y esta percepción que se tiene sobre corrupción en El Salvador. Sí. A ver, cuando decimos que El Salvador está estancado y que, como ya decía Jessica, subimos a veces un punto, luego retrocedemos, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que El Salvador no logra avanzar y se mantiene ahí estancado? Quisiera hacer una acotación a la información que ya Jessica proveía, y es que hacemos referencia a un periodo, digamos, de 10 a 12 años, porque desde el año 2012 Transparencia Internacional cambió la metodología de evaluación. Por ejemplo, en 1995 fue la primera edición y la calificación iba de 1 a 10 puntos. Entonces, a El Salvador lo evaluaron la primera vez en 1998, 3 años después, y obtuvo una calificación de 3.5. Entonces, en el año 2012, Transparencia cambió la puntuación, cambió la metodología y ahora evalúa de 1 a 100. Entonces, por eso no es comparable, digamos, desde 1995. Voy a acercarse un poco más al micrófono, Giovanni, gracias. De acuerdo. No es comparable, digamos, de 1998 al año 2022, precisamente por ese cambio en la metodología. Venimos usando esta puntuación desde el año 2012, entonces podemos hablar de 32, 34, 39, pero ya no de 3.1, 3.5, como se hacía desde 1995 al año 2011. ¿A qué se debe que El Salvador no se vean reflejados mayores avances o que se refleje un estancamiento, digamos, en la percepción sobre corrupción? En general diría yo que es un problema cultural. Es un problema cultural. Históricamente se cree que ingresar a la función pública es para enriquecerse. Y eso pasa con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Cuando alguien ingresa a la función pública, normalmente se le dice, ya la hiciste, hoy te vas a componer. Y es porque existe en la mente de la gente de que llegar a la función pública es extraer recursos del Estado. Y eso lo hemos visto históricamente. Casualmente, en pocas oportunidades hemos visto que se procesen a funcionarios de todas las instituciones del Estado, producto de que se han enriquecido o que se han llevado los bienes del Estado. Esto lo hemos comenzado, digamos, a ver en los últimos 8 años, en donde expresidentes de la República, producto de que algunas organizaciones y ciudadanos, utilizando algunas herramientas como la Ley de Acceso a la Información Pública, han escudriñado, han investigado y nos hemos dado cuenta del saqueo que han hecho de las instituciones públicas. Entonces, situaciones como estas es que no contribuyen a que en la sociedad salvadoreña haya una percepción del ciudadano, de la ciudadana, de que se está combatiendo la corrupción. Es decir, porque también es un problema legal, es un problema de una justicia selectiva. Se procesa a aquel que se llevó $40, pero no se procesa a aquel que se llevó $350 millones. Entonces también ahí hay un problema de los aplicadores de justicia o de quienes toman decisiones de cómo van a contribuir de acuerdo a su función al combate de la corrupción. En ese sentido, bajo esta lógica, digamos, cultural, es un poco difícil, digamos, avanzar en
en el combate de la corrupción. A diferencia de países, sobre todo los mejores evaluados en el índice de percepción de la corrupción, son los países escandinavos, nórdicos, en donde la cultura de la población es diferente, de exigir a sus funcionarios de que cumplan con la legislación. Y en esos países, un funcionario, una funcionaria que hace un mal uso de los recursos y se le logra comprobar, ellos mismos deponen los cargos y dicen: me someto a la ley, investiguen y ojalá que me puedan exonerar. En este caso, en El Salvador, eso no existe. Lo que se busca en el Estado es inmunidad, y por eso es que muchas veces los casos de corrupción no avanzan, precisamente porque existe una protección entre quienes usan, digamos, los recursos públicos y quienes aplican la ley. Entonces también hay un problema de institucionalidad en torno a la prevención, a la investigación y sanción de la corrupción. Y en eso también hay enormes retrocesos en comparación con años anteriores. Sí, hablemos, Jessica, precisamente sobre esos retrocesos a nivel de institucionalidad. Bueno, se pueden registrar muchísimos retrocesos. Nosotros tratamos de rescatar algunos de ellos y como mencionaba recién Giovanni, cuando hablamos de combatir la corrupción, no es solo meter presos a todos, es todo un proceso. Yo combato la corrupción desde el momento en el que prevengo que ocurran actos de corrupción. Y, por ejemplo, las instituciones que más conocemos y que están orientadas principalmente a esta prevención de la corrupción, podríamos destacar al Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, al Instituto de Acceso a la Información Pública, de pronto a la misma Corte de Cuentas de la República, dependiendo de los mecanismos que se establezcan. Hablemos del instituto y de cómo el ente garante del derecho de acceso a la información pública, que comenzó de alguna manera a ejercerse y la gente a tener conciencia que tenemos ese derecho cuando acá tuvimos una ley de acceso a la información pública. O sea, antes pedíamos información, nos la daban a veces, pero no íbamos como a decir, mire, pero me la tiene que entregar si me la negaban. Ya con la ley fuimos más conscientes de qué tipo de información pública nos pueden dar, de por qué la mayor parte de esta información debe ser pública de oficio, por ejemplo. Y gracias a esta ley se comenzó a empujar, tener información que nos permitió poner luz sobre diferentes casos de corrupción. Si recordamos un poquito y nos vamos allá por 2015, 2016, a partir de solicitudes de información que se hicieron sobre el patrimonio de exfuncionarios públicos, incluidos expresidentes, comenzó todo este revuelo respecto al enriquecimiento ilícito de estos funcionarios y de expresidente que ahora está ya en la cárcel y otros que están asilados, pero se abrieron varios procesos. Y fue con una petición de información que comenzó todo esto, información que se fue a pelear al instituto porque al principio no querían entregarla, que ya luego escaló hasta la fiscalía y que se convirtió en un proceso penal. Ahí vemos toda la parte de, bueno, prevención de la corrupción no funcionó, pero sí la parte de investigación y sanción medianamente solo con algunos actores. Entonces, uso este ejemplo para decir, el Instituto de Acceso a la Información Pública como ente garante que tenemos ahora no es el mismo que tuvimos hace 5 años, por ejemplo, y que información como esta le daba la razón al ciudadano, a la ciudadana, y decía, mire, esta información por tal o cual motivo, según lo que dicta la ley, debe entregarse. ¿Qué estamos viendo ahora? Que las instituciones están abusando de la reserva de información, dicen, no, mire, es confidencial, o llegan a decir, mire, esta información no existe. Que la lógica nos dice que es información que no puede ser inexistente, ¿verdad? Pero si vamos al instituto, el instituto le da más la razón a la institución, dejando de lado lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, y no a la ciudadanía, o no vela por garantizar este derecho de acceso y hacer que la publicidad sea la norma y no la excepción. Ahí tenemos solo un caso y un claro retroceso en una de las instituciones que a veces dicen, no, pero no es una institución con mucho peso, pero ha tenido un rol importante en los pequeños avances que en algún momento pudimos ver en este país. Tribunal de Ética Gubernamental. Mismo caso, tenemos también varias personas que se abocan al tribunal, presentan sospechas de
Ahí hablamos más que todo de abuso de recursos públicos porque están utilizando un vehículo, o porque hicieron mal compra o contrataron un familiar, por ejemplo, se saltaron procesos. Generalmente se demoran tanto tiempo y desconocemos buena parte del proceso que se lleva y de cómo se toman las decisiones, que lo que terminamos viendo es una efectividad muy baja respecto al trabajo que podrían estar haciendo por todos los casos que vamos conociendo en el camino, ¿cierto? Y bueno, hablamos ya luego de casos como el de la Fiscalía, donde si bien se está viendo mucho trabajo respecto a todo lo que gira en torno al régimen de excepción y la Fiscalía muy activa y articulada con la policía, el Ministerio de Seguridad, etcétera, al final, en casos de corrupción hemos visto algo completamente diferente. Los casos que se han conocido por la Fiscalía para el periodo actual pueden verse más como una revancha política que como una genuina, en un deseo real y genuino de combatir la corrupción, venga de donde venga, como muchas veces lo han dicho, porque son casos bien dirigidos. Y todavía, esto lo vemos con mucha preocupación, los fiscales que anteriormente llevaban la investigación de casos de corrupción y que habían ya abierto investigaciones por posible corrupción dentro del actual gobierno, ahora están huyendo, porque se les abrió investigación, se tuvieron que ir, cerraron esas investigaciones y no hemos sabido más nada. Lo mismo pasó con las investigaciones o los casos que había iniciado la CICIES, que también se fue prácticamente huyendo del país porque ya no querían su presencia acá. Entonces, estamos viendo mensajes que dicen, vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga. Cuando abrieron las CICIES, a quien robe, yo mismo lo voy a meter preso. Esto del dinero alcanza cuando nadie roba, pero en sí en la práctica no estamos viendo que el trabajo de todas estas instituciones esté abonando a combatir efectivamente la corrupción. Y ahí hablamos de instituciones específicas, pero también nos podemos ir a qué están haciendo desde los diferentes poderes del Estado para prevenir e investigar al menos la corrupción. Sí, vamos a continuar con este tema justo hablando de eso y hablando también de, como decía Giovanni, en ocasiones también lo que se busca es la inmunidad y si no veamos el ejemplo de la lista Engel, ¿verdad? Que está ahí, pero no se investiga. Vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista, 7:32. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando esta mañana sobre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022. Y nos acompaña en esta ocasión Giovanni Fuentes y Jessica Estrada, ambos de Funde. Es momento de que usted también pueda participar en esta entrevista. Ya conoce la metodología marcando nuestros números directos 2275-9501, 2275-9502, dejándonos sus mensajes de voz o texto al 7571
2779, o si gusta también a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tenemos algunos mensajes de texto. Dice uno, ¿es posible conocer las entrevistas realizadas en el país sobre ese índice de percepción de la corrupción? Muchas gracias por la entrevista y sus invitados. Pues no me parece solamente o de forma principal la cultura. Tiene mucho más que ver la realidad existente, nos dicen. Tenemos una llamada. Adelante. Bueno, se nos cortó la llamada. Pedirle al amigo que si puede volver a marcar nuestros números para que pueda participar en esta entrevista. Vamos a estar pendientes cuando renueve entonces esa llamada. Bueno, tenemos esos mensajes. ¿Sí? Adelante. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Fíjese que ahí le doy toda la razón a las que están ahí en la entrevista, porque esa ética gubernamental ha sido corrupta todo el tiempo, desde los tiempos de Arena, de ahí el FMLN y ahora con el señor Nayib Bukele, que me disculpe el señor Bukele, pero debía de depurar eso porque es una burla para nosotros los ciudadanos, porque fíjese que yo aquí vivo en la Colonia América, aquí hay un vecino que trabaja en el MAC, y fíjese de que la costumbre de este individuo es que siempre ha traído los carros nacionales a su casa, hasta 2 y 3 días, desde que estaba Arena. Entonces yo va de quejarme con la ética gubernamental porque todo el tiempo ha estado. Y hacían caso omiso. Y ahí estuvo el FMLN lo mismo, mejor me apagaban el teléfono. Ahora con el señor Bukele, que está el gobierno, fíjese que lo mismo hizo y yo me quejé con la ética gubernamental. Y me dijo el que me atendió allí que a veces tenían permisos especiales, pero que si los traían frecuentemente no. Entonces le dije yo que los traía frecuentemente y le di la hora y la fecha que había regresado nuevamente en el mismo día hasta 2 y 3 veces, hasta con hieleras y todo eso, a saber si iban a trabajar. La cosa es de que me dijo que le iba a imponer una multa. Y yo para mí, pues, que ya mucho tiempo de quejas, esas personas las debían de depurar. O si no, quitar la ética gubernamental. Muchas gracias, buen día. Buen día, muchísimas gracias. Tenemos un audio que nos han enviado por WhatsApp. Buenos días, Kenia. Un saludo a Jessica y a Giovanni. Me da la impresión que la percepción sobre la corrupción que tienen las personas está muy vinculado a 2 elementos. Uno, a el ocultamiento de la información que existe como una política, como una estrategia para conservar la imagen del gobierno. De todas las carteras de Estado ya hay restricción a información, incluso la Asamblea Legislativa. Y también el manejo mediático que hace para que la gente mantenga la mirada a los que anteriormente robaron y no ponga la mirada en lo que actualmente está pasando. Pero también hay otra característica y es el cinismo. O sea, la gente, todo mundo vio cómo invirtieron o gastaron el dinero en Bitcoin y la gente sigue pensando que no, como no se ha vendido, no se ha perdido, pero eso es mentira. O sea, y lo que está tras toda la estructura que se ha montado sobre el Bitcoin y toda esta parte, me parece que tampoco la gente lo alcanza a percibir en la dimensión que es por el manejo mediático que hace el Estado. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro audio. Adelante. Muy buenos días. Sí, verdad, lastimosamente como que es el tema que encierra todo lo malo que afecta a la población, y pues este es el tema que tal vez es difícil para el Estado combatirlo, ¿verdad? Es entendible hasta cierto punto, pero la formación de conciencia, ¿verdad?, la transversación de valores está muy careciente, y qué lástima que no hay un compromiso propio, porque sí, ¿verdad?, sabemos que los trabajos a veces cuestan mucho a las personas y otros que solo de agarrar, ¿verdad? Por eso es que ellos allí van sobre. Quien no quisiera, pero claro, se trata de ir a servir, no a ser servido, ¿verdad? Pues la corrupción, aquí hay mucha tela que cortar, y
En resumen, hacerse del ojo pacho es lo que les queda a muchos para, como dicen, protejo al mío. Y yo sé que el hambre aprieta, pero no ahorca, amigos. Pero sí, es la lucha que se pretende, ¿verdad? Que se señalen temas difíciles que no quieren entender, temas rebuscados, ¿verdad? Como estos, que podamos ser nosotros los fiscalizadores. Y fíjense, ¿cómo es la Corte de Cuentas? ¿Para qué está? Mejor no debería de estar, porque ellos nunca sacan casos, nunca ponen denuncias, o por lo menos lo deberían dejar público, si casos dicen ellos que lo hacen, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice que cuando estaba la CICIG y comenzó a investigar, pues lamentablemente la CICIG dejó de existir. Doy paso para que puedan ustedes dar sus reacciones también a lo que ya nos comentaba. Adelante, Giovanni. Sí, gracias. Sí, en general lo que podemos percibir en el día a día es que en general a nivel de la función pública nadie, y hablando en los cargos de dirección, de toma de decisiones, pareciera ser que nadie quiere ningún tipo de control. Todos los controles que había antes, y aún con esos controles había corrupción, no digamos ahora que todos los controles se han ido eliminando, o la institucionalidad que de una u otra manera permitió avances, digamos, para conocer situaciones anómalas en la administración pública, ya no existe o ya no está en los mismos niveles de antes. Entonces, en general, todos los controles que habían se han ido eliminando uno a uno. Y aquellas instituciones que iban abriendo camino, también las han ido como docilizando, de tal manera que la institucionalidad en la prevención y sanción de la corrupción ahora podríamos decir que es nula, a pesar que existan las instituciones. Ya una de las personas que llamó decía que estaba ya bastante cansada de llamar al Tribunal de Ética, denunciando al vecino que evidentemente, como ella lo plantea, está haciendo un mal uso de un bien público, un vehículo, decía ella, y eso pasó en todos los gobiernos, y es cierto. Si la corrupción no es un problema exclusivo de este gobierno, viene tiempos históricos, y gobierno de arena, gobierno de frente, y ahora pues lo que tenemos. Y pareciera una situación bastante difícil, porque el ciudadano se cansa de acudir a las instituciones. Y dice, bueno, ¿para qué pierdo tiempo, pierdo dinero intentando llamar para que resuelvan una situación? Y eso, ¿a quién beneficia? Beneficia a la corrupción. Entonces también las instituciones juegan, digamos, con la gente al ir alargando o a darle larga a las denuncias que muchas veces se hacen. El amigo que recién escuchamos el audio también se queja del rol de la Corte de Cuentas de la República. Y es esta institución la que está llamada a la fiscalización de los recursos públicos. Pero muchas veces los funcionarios, como son electos en la Asamblea Legislativa, y muchos de ellos tienen vínculos con los partidos políticos, no se atreven a llevar o a profundizar en las investigaciones, porque a la larga, si hubiera sanción, van a sancionar a sus compañeros del partido político, a los funcionarios de su partido político. Entonces muchas veces las instituciones no avanzan precisamente porque ahí hay un problema de afinidad político-partidaria. Pero en general podríamos decir, no es un problema reciente. Se han hecho una serie, digamos, de instrumentos jurídicos para intentar minimizar el problema, pero siempre, o en muchos casos, lo que existe es un problema de aplicabilidad de la ley. ¿Cuántas leyes no tenemos? ¿Cuántas leyes no se aprueban? No es problema de ley, es problema de aplicación de justicia. Y muchas veces se hace, como decía antes, de manera selectiva. Cuando las instituciones comienzan a funcionar, como nadie quiere control, entonces las desaparecemos y las debilitamos. Cuando las CICIG comenzó a llevar los casos o a plantear los casos de posible corrupción en la atención de la pandemia por COVID,
de la noche a la mañana dicen, no, finalicemos el convenio, que ya no queremos, la CICIA está estorbando, eso es mejor que, ¿me entiendes? El Instituto de Acceso a la Información Pública, que había avanzado y en el cual la ciudadanía tenía confianza, porque cuando llevaba sus casos resolvía a favor para que los ciudadanos conocieran cómo se gestionaban las instituciones públicas, comenzaron a debilitarlo y a controlarlo. Ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública pasa haciendo convenios con todas las instituciones que llegan y se hagamos convenios, pero más allá de eso, no existe, digamos, no se evidencia voluntad para poder avanzar en el acceso a la información pública. En ese sentido, creo que está el reto, ¿verdad? Para poder que los ciudadanos podamos, digamos, incidir en que estas instituciones avancen en el rol al que están llamados en materia de lucha contra la corrupción. Sí. Jessica también. Bueno, yo fui tomando nota de los comentarios y preguntas y trato de ir en orden. La primera persona preguntaba si es posible conocer las entrevistas. Toda la información está disponible en línea. Nosotros ayer lo colocamos en el repositorio institucional de Funde. Para el caso de El Salvador, son 7 fuentes de datos las que se utilizan. Quizás de las más conocidas tenemos, por ejemplo, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, y tenemos también calificaciones de riesgo país de The Economist Intelligence Unit, por ejemplo, y el índice de variedades de la democracia. Son 3 por no mencionar las 7, pero pueden entrar a ver ahí, y son instituciones muy reconocidas, índices muy reconocidos. Al final, el IPC es un índice de índices. Las entrevistas las tiene cada institución, y lo que hace Transparencia Internacional es estandarizar las fuentes de datos para que puedan ser comparables y también para sacar el índice de percepción de corrupción, no solo la suma de todas estas y promediarlo, ¿verdad? ¿En qué sitio pueden encontrar esto? El nuestro está en repo.funde.org, en nuestro repositorio, donde está la presentación, y ahí hay un breve resumen de estas fuentes de datos, y en el sitio de Transparencia Internacional también está disponible, que es transparency.org. Entonces, son las 7 fuentes de datos que tenemos. También mencionaban lo de que no es solo cuestión de cultura, y definitivamente hay muchas cosas que tienen que ver, pero el tener una alta tolerancia a la corrupción es lo que a veces no permite que avancemos de verdad. Porque gobiernos van, gobiernos vienen, ya dijimos, esto no es cuestión de la corrupción que tenemos ahora es reflejo solo del gobierno actual. No, nunca ha sido así. Es una acumulación de lo que se ha venido haciendo en años anteriores. Pero ¿qué pasa? Que todos los gobiernos que llegan, como ya se mencionó, están interesados generalmente en combatir la corrupción anterior, que es más difícil de investigar y por ende sancionar. Y a veces sería más fácil si hubiese voluntad política, que generalmente no se tiene, al menos no para combatir esos casos de corrupción que están en la gestión actual. Entonces eso no permite avanzar, porque los venimos a conocer 10 años después, cuando, bueno, ahora en teoría ya no prescriben, pero cuando ya han prescrito los delitos, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya no se puede recuperar todo ese dinero que se extrajo, por ejemplo. Caso contrario de otros países donde, ya mencionaba Giovanni el ejemplo, se roban o hicieron mal uso de una tarjeta institucional y renuncian. Aquí hemos visto eso muchísimas veces. O mal uso de fondos de caja chica. Y a veces la condena pública se queda como bien baja. Vemos también millones que van y vienen con todo esto del Bitcoin. También la condena ha ido bajando conforme el tiempo pasa, y es plata que no va a regresar a las arcas del Estado para atender necesidades que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos. Entonces, somos de memoria corta y somos poco exigentes. Y aquí retomo, hay muchas fórmulas como para saber y cómo calculo yo la corrupción, por ejemplo, fuera de los índices que conocemos. Pero a mí una de las más prácticas, y que no es fórmula, sino más bien consejos que siempre da la presidenta de Transparencia Internacional, dice, bueno, hay una fórmula de 4 Is si queremos combatir la corrupción. Y es primero, más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. O sea, vemos que hay parte de esta fórmula que le corresponde a la ciudadanía a la hora de exigir también esta integridad, de exigir rendición de cuentas, de solicitar información para dar seguimiento y participar,
pero también vemos del lado de los actores que pueden realizar la investigación formalmente, ¿verdad?, la sanción de casos de corrupción, que debe haber compromiso, que no debe haber impunidad, eso ellos lo pueden garantizar, y que de parte de ninguno de los actores de la sociedad haya indiferencia respecto a estos temas. Entonces creo que sí es importante, hay muchísimas más cosas que podemos mencionar respecto a los retrocesos que hablábamos antes. Usted mencionaba Lista Engel, o sea, hay investigaciones profundas que ha hecho el Departamento de Estado en Estados Unidos, y que gracias a estas investigaciones es que se han colocado a 25 salvadoreños y salvadoreñas en una lista de actores corruptos y antidemocráticos. No es una lista antojadiza. Desde el Estado, desde el gobierno salvadoreño, no hemos visto reacción alguna. Parece que esquivan los temas, como bien ya señalaban que hacen muchas veces, sea para desviar la atención, sea simplemente porque no me conviene que se fijen en esto, pero de nosotros depende exigirlo. No es cuestión de hacerlo porque es el gobierno de turno. Siempre tendríamos que estar activos, independientemente de quién esté en el gobierno, porque es para el beneficio de todos nosotros y para contribuir también al desarrollo de nuestro país. Los recursos que se desvían en corrupción son recursos que no nos permiten atender estas necesidades que contribuyen a mejores oportunidades para todos y todas, y también al desarrollo de El Salvador. Sí, como ya lo plantea Jessica, Giovanni, bueno, el tema de la corrupción no es propiamente de este gobierno, ¿verdad?, sino viene desde hace mucho tiempo. Pero hablemos de cuáles son esas acciones o esas leyes que actualmente se están aprobando, o reformas de leyes que se están aprobando en este momento, que también están generando que más adelante pues vayamos retrocediendo más en el tema del combate a la corrupción. Sí, como decíamos antes, en el país no es un problema de que no existan leyes. Las leyes que hay en algunos momentos se han considerado que son idóneas, digamos, para estos fines de prevención de la corrupción. Una de ellas es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley muy reciente y la cual en su momento fue catalogada como una de las mejores del mundo. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? Es una ley de acceso a la información pública debilitada, no porque la ley no sea buena, sino porque quienes tienen que aplicarla no tienen la voluntad para hacerlo de la mejor manera. Y muy probablemente esta ley, como estorba, a corto plazo, si la situación continúa de la misma manera, tenga reformas o pueda ser derogada. Ya ha habido intentos de reformar, ¿verdad? Exactamente. Por gobiernos del frente, no digamos un gobierno como el que tenemos ahora. Entonces existe esa posibilidad. Estorba, entonces quitémoslo. Pero a su vez existe otra ley que ese gobierno en el contexto de la pandemia fue dejando de lado, que es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que obliga a todas las instituciones a realizar procesos de compras públicas transparentes, garantizando la competencia y la participación de diferentes actores para obtener un resultado de calidad, ¿verdad?, con el menor costo posible. Y en el contexto de la pandemia, esta ley se fue dejando de lado, y en el último año lo que ha existido son leyes especiales que le permiten a ciertas instituciones obviar la aplicación de la LACAP en los procesos de compra. Entonces, esto a la larga lo que hace es que tenemos una legislación dispersa y también abre mayores espacios a la opacidad, a la discrecionalidad y por ende a la corrupción. Al no contar, digamos, con una institucionalidad que le permita a cualquier persona conocer cómo se están realizando las compras públicas. Como decíamos antes, todos estos procesos ahora son declarados en reserva por 7 años y además mucha de la información se pierde en el camino, se extravía en el camino.
la semana pasada ya la Asamblea Legislativa aprobó una ley que sustituye a la ALACAP. Entonces, ¿cuál es el interés? Si con todo lo que hemos visto, ¿será combatir la corrupción? Muy probablemente no. Muy probablemente lo que se pretenda es ponerle mayor opacidad a los procesos de compras públicas. Solamente por citar dos instrumentos jurídicos, no digamos con convenios internacionales, como convenciones internacionales como la de las Naciones Unidas contra la corrupción, en donde muy poco avance hay en la materia. Entonces, contamos con diferentes instrumentos que han funcionado en ciertos momentos, pero se han ido debilitando en el camino. Y no es un problema de ley, es un problema de aplicadores, sí, ¿verdad? Depende de quién sea usted para que lo midan con una vara diferente. Y eso también es un problema que se ha venido sucediendo en el tiempo, no es algo nuevo, pues, ¿verdad? Sí, ustedes también el día de ayer que hacían la presentación, Jessica, hacían referencia a esta alianza para el gobierno abierto, donde El Salvador ha formado parte, pero que está inactivo, incluso podría salir de esto. Sí, es preocupante porque, bueno, somos parte de esta alianza para el gobierno abierto desde el año 2012. Es un compromiso adquirido internacionalmente. Son más de 100 países en el mundo los que forman parte de esta alianza. Y El Salvador, por no cumplir con lo que establece la alianza para ser parte, que es, por ejemplo, presentar un plan de acción que debe ser co-creado entre sociedad civil y gobierno, compromisos orientados a la promoción de transparencia, a la innovación, a la eficiencia, a la participación ciudadana, etcétera, porque son muchísimas cosas las que caben adentro de esta alianza. Y el gobierno actual, ahí sí nos remitimos al gobierno actual, dejó sin cumplir el plan que había quedado elaborado del gobierno anterior. Tenía que presentar un nuevo plan en el 2020 y a partir de eso fue colocado primero recibió como advertencias de, mire, no está cumpliendo, necesitamos que nos mande el plan, etcétera. OGP, que es esta alianza con sus siglas en inglés, mandaba la comunicación, el gobierno nunca contestó. Ya luego viene una advertencia mayor de lo vamos a colocar en inactividad y eso ocurrió el año pasado. El problema es que si a marzo de este año no se ha presentado un nuevo plan que se ha construido con otros actores, no solo desde el gobierno, y se han superado una serie de observaciones, vamos a ser expulsados de la alianza. Y El Salvador ya no entra, por muchas de las cosas que han ocurrido recientemente en nuestro país, en una lista de países elegibles. Entonces es probable que no es tan fácil como, bueno, me expulsan, pero después cuando ya tenga tiempo, vuelvo a hacer mi plan y entro, es posible que nos digan ya no. Y es como salir por la puerta de atrás de una iniciativa liderada por países súper desarrollados y que nos llevan ventaja en estos temas, pero que la intención es que puedan de alguna manera servir de ejemplo y de mentor, digamos, o brindar algún tipo de orientación a otros países porque juntos vamos aprendiendo y construyendo. Entonces, el riesgo que existe con la Alianza para el Gobierno Abierto es que en marzo seamos expulsados. Y tampoco lo estamos viendo con preocupación porque muchos ni conocen qué es la Alianza para el Gobierno Abierto. Lo mismo ocurre en muchísimas ocasiones con otras convenciones que estas sí ya tienen mayor fuerza legal, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Todo lo que está ahí establecido es compromiso adquirido por el Estado salvadoreño que debe ser honrado y también es poco lo que conocemos al respecto. Entonces, por eso es importante ver de qué manera el gobierno va rindiendo cuentas de todo lo que está haciendo, pero también de estos compromisos y de cómo está cumpliendo diferentes, bueno, también existen compromisos posteriores, como por ejemplo los de la Cumbre de Lima, para dar seguimiento al trabajo que los estados podrían estar haciendo en materia de combate a la corrupción. Entonces, esperamos tener noticias pronto, vamos a ver qué ocurre en marzo. Y hay otro tipo de situaciones también preocupantes. Nosotros retomamos las recomendaciones que hace Transparencia Internacional en el informe general y luego ya poníamos ejemplos específicos para el caso de El Salvador, pero son 4 recomendaciones. La primera es reforzar frenos y contrapesos y promover la separación de poderes, que ahí estamos un poco enliados y muchos ya sabemos el porqué. Sí. La segunda es compartir información pública y respetar el derecho de acceder a esta información, que ya hablamos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.
El tercero es promover el acceso abierto a la toma de decisiones y regular el lobby, que es algo de lo que no se habla acá. Pero es importante saber quién está tomando las decisiones, por qué se están tomando estas decisiones y si en medio hay algo que nos está afectando a todos o que a futuro nos puede afectar y que no estamos viendo. Y el cuarto tiene que ver con combatir las formas de corrupción transnacional. Esto es súper global, en El Salvador poco se habla de eso, pero desde que adoptamos Bitcoin como moneda de curso legal es un tema al que le deberíamos estar prestando muchísima atención por los riesgos altos que esto representa para lavado de dinero. Por poner un ejemplo, no quiere decir que esté ocurriendo, pero si adoptamos una moneda tan volátil y tan difícil de dar seguimiento como el Bitcoin o cualquier otra criptoactivo o moneda, debemos saber qué riesgos estamos adquiriendo como país y también qué mecanismos vamos a tener para reducir esos riesgos. Y eso con cualquier decisión o cuestión política pública que se vaya impulsando. Lo ideal es estar informados al respecto, que las autoridades vayan rindiendo cuentas y que den el respectivo seguimiento en caso que haya corrupción para que se pueda sancionar. Sí, bueno, ya nos quedan 2 minutos nada más. Giovanni, tomando en cuenta, y usted lo ha mencionado acá, la importancia también no solamente de la labor de las instituciones, sino también como ciudadanos, ¿verdad? Cómo tomamos conciencia, cómo dejamos de normalizar estas prácticas, ¿verdad? Que ustedes ya han mencionado también. ¿Cuál sería finalmente el llamado que se le puede hacer también a los ciudadanos para que que controlen, ¿verdad?, las instituciones y la función pública? Sí, acá creo que lo importante es tener en mente, como bien lo decía Jessica con anterioridad, es que la corrupción nos afecta a todos y en diferentes niveles. Por ejemplo, la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de un hospital especializado en la atención de la salud, como es el Hospital Rosales, entre otros, tiene una afectación, digamos, en la calidad de vida de la gente. Y en la medida en que nosotros como ciudadanos podamos tomar conciencia que esto nos está afectando, tenemos la obligación de demandar a nuestros gobernantes el buen uso de los recursos públicos. Si tenemos calles en mal estado, si tenemos servicios públicos deficientes y el dinero se está invirtiendo en otras prioridades o en cosas que no son prioridad para la población, podemos, digamos, hacer una actitud, digamos, más proactiva y demandante para que los recursos se orienten de mejor manera. Solamente cuando tenemos esa conciencia y sabemos dónde nos está generando incomodidad una política pública, podemos, digamos, llevar este descontento hacia los tomadores de decisión. El que tengamos situaciones como calles en mal estado, servicios deficientes de salud, de agua, entre otros, también implica una labor nuestra para demandar que se nos satisfaga estos servicios, y esto también contribuye al goce de los derechos humanos de la población salvadoreña. Sí, claro, es importante entonces el rol que como ciudadanos podamos tener en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarles. Gracias también, Giovanni. Igualmente, muchas gracias y un saludo nuevamente a quienes nos escucharon esta mañana. Sí, muchísimas gracias a usted siempre por estar pendiente del espacio de la entrevista. Le invito a que pueda compartirla también, ya que ha quedado ahí en nuestra página de Facebook y también podrá tenerla en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana.